a través de la internet, como cada día domingo, cada día martes. Hay un grupo precioso que nos acompaña a través del internet, que están ahí pendientes de todas las enseñanzas. En esta noche vamos a tomar Mateo 12, 44, Mateo 12, 44. Vamos a hacer una palabra de oración. Dios les bendiga a todos. Amén. Y queremos hablar un poquito, vamos a ir cerrando este círculo de la guerra espiritual. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido como siempre, cúbrenos, protégenos, líbranos de todo mal en esta noche, cúbrenos con tu preciosa sangre, oh Jesús. Y te rogamos que lo que recibamos podamos, Señor, aplicarlo, que podamos ponerlo en uso, que podamos, aunque sea poco a poco, pero ponerlo en práctica y que podamos ver la transformación y la renovación en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea un alimento, que lo podamos digerir, que lo podamos disfrutar y que lo podamos asimilar, Dios mío, en nuestro cuerpo espiritual, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía, amados, para ir cerrando este círculo de la guerra espiritual, usted ve que me he enfocado no tanto en hablar del reino de las tinieblas. Yo quería llevar este asunto de la guerra espiritual desde otro ángulo, y hemos aprendido varios ángulos, ¿verdad? En algún momento tomaremos lo que es demonología, donde uno profundiza un poco más específicamente en el reino de las tinieblas, donde vemos las diferentes jerarquías y cómo operan y todo eso. Pero es bien importante que antes de meternos a ese plano, hemos aprendido que hay que vencer otro tipo de guerra, que también es guerra espiritual, ¿verdad? Entonces, para pasarlo así rapidito, vimos que hay guerra espiritual contra la carne, contra el mundo y contra las tinieblas o Satanás. Pero también vimos que se mueven en tres diferentes esferas, que está el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Entonces vimos que hay ataques en cada una de esas esferas y que el cristiano y el no cristiano están bajo guerra espiritual, lo quieran o no. Aún el que no tiene a Cristo está en guerra, está siendo esclavo y ni cuenta se da, pero son parte de una guerra. Vimos que hay una guerra entre la luz y las tinieblas. Estuvimos viendo que hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. No hay de otra, hay dos reinos. No hay gris, ¿verdad? O es blanco o es negro. Esto es así de claro y así de simple, tenemos que enseñarlo así. El que es cristiano o no es cristiano. Amén. No hay tal cosa como que soy medio cristiano y que medio creo en Dios y medio le sirvo, porque entonces medio va a terminar siendo un medium de esos de las tinieblas, ¿verdad? Porque Dios quiere, hay algo que el Señor dice en su palabra, es dame todo. Eso es, o dame todo o no me des nada, dame todo. No es fácil, pero es una intención del corazón donde uno decide rendirse y le dice al Señor, todo lo que tengo es tuyo, todo Señor, todo, familia, futuro, vida, todo lo que tengo, lo que soy, lo que seré, todo es tuyo, Señor, aunque a veces no lo podemos aplicar como debe ser nuestra humanidad. Por ahí es que brinca la carne, brinca el alma, se mete el mundo y ahí viene la guerra espiritual, pero Dios sabe los que de verdad han decidido rendirse. Entonces, hoy quiero tomar un poquito, para ir cerrando este asunto de la guerra espiritual, quiero hablar un poquito de este tema de la liberación. Ese es otro tema que en sí mismo sería una serie de estudios, todo lo que es la liberación. Pero para usted y yo poder entender la guerra espiritual y ponerla ya en práctica, porque una cosa es la didáctica, una cosa es lo escrito y el conocimiento, pero hay que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Entonces, cuando lo ponemos a la práctica, entramos ya en lo que es la liberación. La Biblia dice que la liberación es el pan de los hijos. ¿Cuántos somos hijos e hijas de Dios? Amén. ¿Verdad? Entonces, amén, a usted y a mí nos toca vivir en libertad. Eso es lo nuestro. Para eso vino nuestro Señor. Cuando dice en la Escritura, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me envió Jehová para dar libertad a los cautivos, para abrirle las cárceles a los que están encarcelados, para dejar libre al que ha sido oprimido por el enemigo. Entonces, la liberación es el pan de los hijos, dice la Escritura, o sea que nos toca a nosotros. Ahora, en este capítulo 12 del libro de Mateo, es en esa parte donde dice la Escritura, el versículo 43 y 44 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Y va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así también será, dice, con esta generación perversa. Entonces,
en este específico versículo, estos versículos que hemos leído, ¿qué sale de ahí? Dice un espíritu inmundo. Y vimos que hay una diferencia entre un espíritu inmundo y un demonio. No son lo mismo. Por ejemplo, el espíritu inmundo no mata. El espíritu inmundo no tiene interés en matar a una persona. El espíritu inmundo quiere a la persona viva para seguir haciendo sus fechorías. Acuérdese, el anhelo del espíritu inmundo es tener un cuerpo a través del cual cometer abominaciones en contra de Jehová, pero ellos se deleitan en lo malo. Literalmente es el espíritu de depravación. Cuando usted ve a un hombre depravado, una mujer depravada, y usted ve ese tipo de delitos que el ser humano puede cometer, que uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto suceda? Se metió un espíritu inmundo. Pero el espíritu inmundo en una liberación no mata a la gente. En cambio, un demonio sí. Un demonio no quiere salir simplemente. El espíritu inmundo sale, lo echan fuera y sale. Pero mire cómo sale. Él sale y va a dar vueltas y vuelve. El espíritu inmundo está seguro que esta es mi casa. Si me botan, me voy. Pero yo sé cuál es mi casa. En cambio, el demonio no quiere perder su casa. El demonio dice, primero mato a este antes de salir. Entonces el demonio sí no le importa matar a un ser humano cuando lo tiene poseído. Entonces en las liberaciones usted ve que la misma gente empiezan a morderse los dedos, a quererse ahorcar ellos mismos, se muerden la lengua, y el espíritu inmundo el demonio trata de no hablar para que no haya liberación. Entonces, este asunto de la liberación, hermanos, el que es llamado es un ministerio, el que es llamado a la liberación no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, usted y yo tenemos que aprender a liberarnos a un nivel, ¿cómo le puedo poner? A un nivel básico de liberación, porque el nivel de la liberación va profundo, ¿verdad? No es lo mismo echar fuera, por ejemplo, la Biblia habla de las jerarquías demoníacas. La más chiquitita son las huestes. Las huestes es donde entra lo que nosotros le llamamos las malicias. Entonces cualquier cristiano que ha recibido al Señor Jesús y se empieza a arreglar en su vida, puede echar fuera huestes, echar fuera espíritus inmundos, demonios de baja categoría, los podemos echar fuera en el nombre de Jesús. Pero a medida que usted se va enfrentando con las jerarquías de las tinieblas, donde ya entran, dice, principados, potestades, hay diferentes jerarquías, hay tronos, hay vigilantes, y mientras más va creciendo hasta llegar a los arches, que son los arcángeles caídos, son jerarquías altísimas. Entonces los que se meten a liberación con ese tipo de entidades ya tienen que tener un llamado de Dios y vivir una vida, híjole, aunque todos estamos llamados a la santidad, pero yo pienso que el que enfrente ese tipo de liberaciones con ya dándose de frente contra las entidades superiores, necesitan ser llamados de Dios. He tratado de enseñarles que no debemos meternos a reprender a menos que Dios nos llame. Entonces no nos debemos meter a liberar a nadie a menos que Dios nos mande y nos envíe y estemos cubiertos. Por ejemplo, una persona que no tiene cobertura, mucha gente no entiende la cobertura. Mucha gente dice que eso no es de Dios, que eso se lo inventó el hombre, que la cobertura de dónde salió. Pero no entienden que el que anda sin cobertura anda en desorden. Bíblicamente tiene que haber cobertura espiritual. Por eso la palabra dice no dejando de congregarse, porque la cobertura básica es la cobertura pastoral. Y toda iglesia debe tener una cobertura apostólica. Pero la básica por lo menos es tener cobertura pastoral. Pero yo conocí un evangelista que era, no sé si llegó a ser el suegro, pero en aquel tiempo era el papá de la novia del muchacho que vivió con nosotros, de Nelson. Y el hombre era evangelista. Y él se movía por las iglesias supuestamente evangelizando y dando campañas. Y cuando le preguntamos, ¿y quién es su pastor? Jehová es mi pastor. Sí, pero ¿dónde se congrega? Bajo los cielos del Señor. Sí, pero o sea, ¿qué iglesia a usted que pertenece? A la iglesia de Cristo a nivel mundial. Y así se mueven. Y el hombre iba de iglesia en iglesia presentándose como evangelista, y los que no averiguan mucho le daban el púlpito. Y se ponía a predicar y puede predicar un mensaje tremendo, pero es un hombre que anda sin cobertura, está en desorden, porque la primera orden que está desobedeciendo es que no tiene pastor. El que no tiene pastor está en desorden bíblico. Puede ser, mire, que hable lindo, que ore precioso, se sabe la Biblia, haga lo que haga, está en desorden. El que no está sometido a un pastor, porque no es solamente congregarse.
La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores, 1, y después ¿qué dice? Y someteos a ellos, 2. Entonces yo le he enseñado que hay que obedecer y someterse. Son dos cosas distintas. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Quién me puede decir la diferencia? Sos estudiantes. No levanten la mano todos, hermanos. Poco a poco. La diferencia es obedecer es cuando estás aquí y uno dice algo y la gente obedece. Someterse es cuando uno dice algo y usted lo obedece aunque yo no esté. Usted en su casa dice, no, el pastor dijo. Y qué sé yo lo que usted haga en su casa, pero usted se somete a una enseñanza pastoral aunque esté en su casa, aunque esté en su trabajo, aunque esté en la calle. Usted dice, no, mi pastor me ha enseñado así. Entonces usted anda sometido a una cobertura pastoral. Es igual yo con mi pastor, cuando él da una orden, para mí es una orden, hermano, porque estamos en un ejército. En el ejército no le dicen a usted, soldado, si usted quiere, si usted puede, levántese temprano, ¿verdad? Si no es mucha molestia. No, ¿verdad que no? En el ejército es trompetazo a las 4 de la mañana y levántate y vamos. Hay que obedecer órdenes. Entonces, cuando mi apóstol nos dice algo, aunque él está por allá en Honduras, yo acá obedezco, hermano. Porque hay una cobertura espiritual. Y yo lo creo en mi corazón que si yo no obedezco, esa cobertura no me cubre. Pero bueno, hoy no es el tema de la cobertura, pero le decía, o sea, una persona que echa fuera demonios va a liberar a alguien sin orden, no tiene pastor, está en desorden. ¿Usted cree que las tinieblas no saben que ese individuo anda en desorden? Claro que sí. Entonces, mire, para tocar un poquito este tema de la liberación, ¿cómo explicamos cuando en la Biblia dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios? Y el Señor dice que les va a responder, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. O sea que aunque echaban fuera demonios, estaban haciendo actos de maldad. ¿Cómo explicamos eso? Entonces ahí entra la gente que anda en desorden y según ellos echan fuera demonios, a saber qué será lo que pasa. Pero yo lo entiendo así, que el mismo reino de las tinieblas se burla y hace como que sale para que aquel ande bien creído que anda ungido. Y hace como que, ¡ay! Ya quedó libre, hermano. Y al ratito, ¡chum!, vuelve. Pero aquel ya anda creído que anda echando fuera demonios y haciendo milagros. ¿Sí me entiende? O sea, es como que el mismo diablo sabe los que andan desordenados y se burla de ellos. Y va a tener a muchos convencidos que andan haciendo la obra de Dios, pero andan en desorden, hermano. Entonces en aquel día el Señor va a decir, no te conozco. Eso es bien serio, hermano. Imagínese, dice que hacían milagros, que echaban fuera demonios. Si usted ve una persona en una iglesia que echa fuera demonios y hace milagros, la mayoría de la gente corre y dice, ahí está Dios. ¿Sí o no? Sí. Ahí está el poder de Dios. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? No los conoceréis por sus dones, sino por sus frutos. Y uno de los frutos de un hombre o una mujer de Dios es la obediencia, el sometimiento. Entonces, si no tiene pastor, ya está en desobediencia. Me puede decir lo que me diga. Si no tiene pastor, ese es el primer requisito de todo siervo y sierva de Dios. ¿Quién es tu pastor? Yo, sí, pero yo resucito muertos. Sí, qué bonito, pero ¿quién es tu pastor? No, pero ¿y no ve que se levantó de la silla aquella? Hermoso, pero ¿quién es tu pastor? ¿Dónde te congregas? ¿Quién te cubre? Entonces eso es bien importante, porque si no anda en desorden, todo lo que hace allá en los cielos no cuenta para nada. Porque Jesucristo dijo es, fuera de mí nada podéis hacer. O sea, lo que hagan fuera de mí no sirve. Sí, pero yo acepté al Señor, yo soy cristiano, entonces ¿por qué no se congrega? Y muchos dicen, no es que ya yo soy ministro, no es que ya yo soy pastor, ¿cómo así? No, es que todo el mundo tiene que tener un pastor. Todo el mundo tiene que tener una cobertura. Entonces, para la liberación, primero que nada, importantísimo, estar congregándose y estar bajo un pastor. Ahora, la liberación a nivel básico, usted y yo tenemos que aprender por lo menos a liberar a nosotros mismos, ¿verdad que sí? Hablamos mucho de la autoliberación y a liberar en nuestra casa, liberar el hogar, los hijos. Es bien necesario poder desarrollar eso sin tener miedo. Hace unas semanas atrás le hablaba de que no debe haber un cristiano que tenga miedo a Satanás. No debe. ¿Por qué? Porque más fuerte es el que está en mí que el que está afuera. Más poderoso es mi Dios y tenemos ángeles. Como dice aquel versículo, Señor, ábrele los ojos a este para que vea cuántos están con nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y era un ejército el que rodeaba al profeta de Dios.
cuando Jesse no tenía visión espiritual. Y Eliseo le dice, Señor, ábrele los ojos a este, porque aquel estaba asustado. Mira, los enemigos nos van a destruir. Y el hombre de Dios, tranquilo, dice, ábrele los ojos a este. Entonces hay que pedirle a Dios esa valentía, esa fortaleza para no tener miedo de liberar nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras familias. Tal vez usted no sea llamado a liberar a nivel así, digamos, internacional, o yendo a las iglesias a liberar hermanos, pero nuestra casa la tenemos que atender. Nuestros hogares, nuestra familia. Entonces de vez en cuando, si usted o yo nos descuidamos, se puede meter un espíritu inmundo, se puede meter un demonio, y necesitamos la habilidad para echarlos fuera en el nombre de Jesús, sin tener miedo. Lo que sí hay que hacer es tener respeto al enemigo. Nunca se ponga a gritar y a proferir y a maldecir si no está bien cubierto por Dios. Si usted sabe que anda en desorden, primero arrepiéntase y ordénese, porque la Biblia dice que aún el arcángel Miguel no profirió contra las potestades de las tinieblas, sino solo le dijo, el Señor te reprenda. Entonces usted y yo tenemos que aprender a respetar al enemigo. No nos va a derrotar, pero hay que respetar. Hay momentos que usted de pronto no puede y hay que llamar ayuda, hay que llamar a alguien que venga y lo ayude, lo apoye. Para eso somos una familia, ¿verdad? Entonces, para meternos ya en este tema de la liberación, en este caso que estamos viendo en Mateo, sale un espíritu inmundo. Y fíjese la mentalidad de un espíritu inmundo. El espíritu inmundo busca un cuerpo en donde hacer sus pechorías. Entonces ellos no buscan animales. A los demonios no les importa poseer un animal. Ellos quieren cuerpo. Pero el espíritu inmundo quiere la habilidad de hacer perversidades. Son perversos, les gusta la inmundicia, les gusta lo más profundo de la maldad, la basura del mundo. Esos grandes prostíbulos que hay en Asia, donde prostituyen niñas y niños, y una depravación que uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible? Esas son gente donde están controlados por espíritus inmundos. Ahora mire cómo dice el espíritu inmundo, dice que lo echan fuera. Entonces alguien vino con autoridad de Dios y echó fuera a ese espíritu inmundo. Dice que sale del hombre, pero ellos solitos no salen. No salen simplemente porque alguien dice algo. Tiene que haber una autoridad superior que venga y los desaloje. Entonces, mire, vamos a ver varias cosas por el tiempo. En una liberación tiene que haber, para que la liberación sea efectiva, tiene que haber tres cosas. Primero viene el hecho de la liberación. Después tiene que haber, pongámosle a este 1. Después de la liberación tiene que haber una ministración. Si no se lleva este orden, sucede lo que está diciendo esos versículos de Mateo 12. Y tercero, tiene que haber santificación. Estos tres pasos son importantísimos para que una liberación, un ser humano que está oprimido por un espíritu inmundo, por un demonio de bajas categorías, para que sea efectivo y permanente, tiene que haber estas tres cosas. Muchas equivocaciones que se dan en las iglesias es que solamente se le da el primer paso a la gente. Solo se maneja la liberación. O sea, hermano, el que se sienta oprimido por un espíritu de alcoholismo, pase para el frente y la gente pasa en nombre de Jesús. Salió ese espíritu de alcoholismo y ahí lo dejan. Pero no debe quedar ahí. ¿Por qué? Porque cuando ahí queda ese momento, oramos por ellos, el Señor viene, los bendice, la casa queda limpia y ordenada. Pero dice que el espíritu inmundo sale a dar vueltas y regresa. Y fíjense cómo él habla, el espíritu inmundo hablando, dice, volveré a mi casa, de donde yo salí. Pero él no salió, lo echaron. ¿Sí o no? Alguien vino y lo echó fuera, pero según ellos creen que salieron por su propia cuenta. Es como que dice, tú no me echas, me voy. Ya que hay mucha gente que dice, ¿verdad? Tú no me dejas, yo te dejo primero, yo me voy. Así el espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde yo salí. O sea, tienen una seguridad que esa es su casa. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona queda libre, pero no se ministra, ahí viene la ministración. Esto es un trabajo pastoral. Ese es parte de mi trabajo, ministrar. Pero yo no puedo ministrar a alguien que no quiere ser ministrado. La ministración implica abrirte mi corazón. Es como cuando usted va donde un médico. Usted va donde un médico porque le duele por acá, ¿verdad?
Ya lleva días que ya tomó esto, agüita de esto, té de aquello y naranja, sigue el dolor acá. Entonces uno dice, vaya al médico, va al médico. ¿Qué es lo primero que el médico le pregunta? Primero que nada le hacen un chequeo, cuánto pesa, le cogen la presión, sí o no, le empiezan a medir ciertas cosas. Y después le dicen, a ver, ¿dónde le duele aquí? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo empezó? ¿Y qué ha estado comiendo? ¿Ha viajado fuera del país? ¿Ha habido algún cambio en su dieta? ¿Ha habido algún cambio en su vida, algún estrés? ¿Sí o no? Empiezan a hacerle preguntas. Y si usted no le dice la verdad al médico, ¿qué va a pasar? Le van a dar la medicina equivocada. Y hay gente que de veras no le dice la verdad al médico. Por ejemplo, hay hombres que llegan a cierta edad y ya empieza a fallar la próstata. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces van al médico y el médico le dice, ¿y cuántas veces va al baño? Y la gente, por no pasar una vergüenza o por no, dice, no, yo normal, yo una vez en la noche voy, no, y total van 4 y 5. Pero si no le dicen la verdad al médico, el médico no va a poder diagnosticar el problema correctamente. ¿Sí o no que es importante al médico decirle la verdad? Para que te puedan decir el diagnóstico correcto. Lo mismo es la administración. La administración es, pastor, ya quedé libre, pero antes de que aquel regrese, necesito ministrarle. Entonces uno va a decir, ok, usted andaba con un espíritu de alcoholismo, cuénteme, ¿hay algún alcoholismo en su casa? ¿Su familia, su papá, su abuelo? Uno empieza a ver ancestros, uno empieza a ver qué pasó, qué puerta se abrió. Entonces hay mucha gente que, por ejemplo, dice, no, mi viejo ni tomaba, mi abuelo tampoco. Entonces no son ancestros. ¿Algún trauma en su vida de pequeñito? No, muy feliz era yo, no, tranquilo, muy lindo, yo era bonito y todo, y me trataban bien. Entonces no hay puertas en la niñez. ¿Qué pasó? Entonces uno como doctor espiritual empieza a averiguar hasta que de momento, por ejemplo, dice, es que una novia un día me rompió el corazón. Se abrió literalmente hay gente que empieza a chupar por eso. No porque mi esposo o mi novia o no porque un día perdí a un ser amado, se abrió una puerta. Hay gente que pierde un ser amado y empiezan a beber los que nunca han bebido. Entonces, la administración es para cerrar puertas, porque dice que el espíritu va y da la vuelta y cuando regresa está todo ordenado y bonito, pero hay puertas abiertas. Entonces coge y se mete de nuevo y como está todo limpio, invita a los panas para que vengan a hacer un party. Entonces se mete él y trae 7 más. Ahora ya son 8. 8 es número de nuevos inicios. Entonces quiere decir que va a empezar un nuevo ciclo de destrucción para ese hombre. Porque ahora son 8. Si antes tenía 1 y andaba peloteado, ahora son 8. Nuevo inicio, pero va a ser un nuevo inicio de las tinieblas. Entonces la liberación deja puertas abiertas, aunque uno en ese momento ora y clama y suplica. Pero tiene que haber ministración para que se puedan cerrar puertas, para que podamos descubrir de dónde, por qué viene. Por ejemplo, cuando uno estudia demonología y se mete en esos terrenos, hay espíritus que son generacionales y familiares. Por ejemplo, mire, en este versículo, usted se fija cómo dice, volveré. ¿Cómo dice ahí? En el versículo 45. Ay, que no me quiere ayudar esta cosa. Toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá en esta mala generación. Algo así en griego. Y esa palabra, déjeme averiguar, quiero estar seguro, no quiero decirle. Es la palabra jo, o tiene derivados como joje o jojei en griego. Pero esa palabra no solo significa casa, un edificio, también significa hogar o familia. Entonces este espíritu inmundo puede decir, volveré a la familia de donde salí. Volveré al hogar de donde salí. Entonces todo esto hay que entenderlo. Por ejemplo, si el esposo era el borrachón, se liberó, se ministró, le cerramos las puertas. Ese espíritu vuelve y ese espíritu puede decir, volveré a la familia de donde salí. Entonces de momento el papá ya no toma, pero ahora el hijo que ya está casado y tiene, qué sé yo, 30 años, empieza a chupar. Entonces son espíritus que a veces brincan de familiar a familiar. ¿Usted no le ha pasado que usted conoce gente que no tomaba en su vida
que jamás tomaban licor, hombres ya adultos, que 30, 40 años, y de momento empiezan a tomar y hasta alcoholismo llegan. Y nadie se explica por qué. Yo conocí, créame, yo lo viví, hermano. Yo lo viví. Que le preguntaban, ¿pero por qué tomas? No sé. ¿Te pasó algo? No, nada. Algo traumático, nada. Pero claro, cuando yo era muchacho en Ecuador, la gente ni siquiera sabe por qué toma, pero tienen ese anhelo y toman 15 y 20 días seguiditos y licor del fuerte, no que de cervecita. Terminan en los centros alcohólicos. ¿Qué pasó ahí? Muchas veces se cierran puertas del individuo, pero se deja descubierta a la familia. Entonces hay que entender todo esto. Hay que cerrar puertas ancestrales. El hombre tiene que renunciar. Si él era el alcohólico, tiene que cortar en el nombre de Jesús. Yo corto este espíritu de alcoholismo de mí, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. No los tocas en el nombre de Jesús. Pero eso hay que enseñarlo, hermano. Por ejemplo, usted ve que la Biblia dice que la ira de Dios visita la iniquidad del hombre hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿qué sabe usted que su abuelo, su bisabuelo, que a lo mejor ya falleció, cargaba con espíritus inmundos? Y brincan a su abuelo y brincan a su papá, pero de pronto llega el bisnieto, que sería usted. Entonces hay gente que de momento llegan a cierta edad y se activa ese espíritu. Y empiezan a tener vicios, a tener adicciones. Pueden que ya estén casados y felices y de momento se les trastorna el matrimonio, hermano. Usted no ha conocido gente que vivía casados, hermoso, lindo, feliz. Y de buenas a primeras, uno de los dos se vuelve loco. Empieza a hacer cosas de tarado. Gente que empieza a fumar, a drogarse, a chupar. ¿Qué pasó? Entonces hay veces que los ancestros nuestros pueden habernos heredado espíritus inmundos. Y mucha gente no cree esto y dice, no, ya vinimos a Cristo y la sangre nos cubre. Amén. Pero cuando algo está pasando fuera de lo normal, hay que cuestionar. Hay que decir, espérate, esto no es normal. Si aquel nunca tomaba, ¿por qué ahora toma? ¿Por qué está estos cambios? Si esa muchacha era tan decente, ¿por qué ahora tan loca? ¿Qué le pasó? Entonces, hay que empezar a buscar puertas. No sé si me doy a entender qué importante es esto, hermano, porque le estoy hablando de liberación en nuestras casas. A lo mejor usted no sale en las calles a liberar endemoniados, pero en nuestras casas a veces pasan muchas cosas porque hay puertas abiertas. Entonces lo correcto sería ministrar al hombre. El ejemplo que estoy poniendo, el hombre era alcohólico, lo liberaron en el nombre de Jesús, salió ese espíritu de alcoholismo. Hay que ministrarlo para ver cómo empezó, qué puerta se abrió, cerrar puertas en el nombre de Jesús. Y lo correcto sería, si está casado y con hijos, hay que ministrar a la familia. Porque, por ejemplo, un hombre alcohólico puede haber lastimado a su mujer muchísimo. Puede haber marcado a sus hijos de una manera terrible. Entonces el hombre ahora anda contento en la casa porque ya está libre, ¿verdad? Entonces ahora anda cantando himnos en la casa y la mujer sigue toda lastimada en el corazón. Los hijos siguen con rencor. Entonces ahí hace falta una administración familiar, donde hay que sentarlos a todos y que cada quien abra su corazón y se exprese y podamos sacar rencores y odios y sanarnos y perdonarnos para que de veras empiece la cosa a marchar en orden. Entonces fíjense qué importante es la administración. Por eso le digo que hay gente que libertan a uno que está endemoniado o con espíritus inmundos, lo libertaron, pero no le dan seguimiento. Entonces el que queda libre puede que al tiempo vuelva a chupar porque no aguanta a la mujer. Porque a ella nunca la ministraron, nunca se sanó, nunca se alivió, pues. Por eso hay gente que el hombre deja el alcohol o la droga y la mujer no le cree. Y le pasa cantaleando, no, ahorita el primer problema tú vuelves a tomar. Ella misma esa es una realidad en los hogares, hermanos, créanme. Y después de la ministración viene la santificación. Entonces al hombre que fue liberado y ministrado, ahora se le disipula y se le enseña la palabra y le toca a esa persona mantener las puertas cerradas. Entonces ese es otro proceso que hay que enseñarle. Hay que decirle a la gente como le dijo el Señor. Usted se acuerda que el Señor dijo a aquella mujer que iban a matar, que iban a apedrear. ¿Cómo fue que el Señor le dijo? Nadie te acusa, yo tampoco. Vete y no piques más, ¿verdad? Y hay otras partes donde el Señor dice, y no peques más porque algo peor te vendrá.
Entonces a la gente hay que decirle, mira, ya el poder de Dios te liberó. El poder del Señor cierra puertas para que no vuelvan más, pero ahora a ti te toca mantenerte libre. Entonces este asunto de la liberación no es solamente, yo vengo y reprendo y echo fuera. Hay que darle un seguimiento a la gente. ¿Por qué le digo esto? Porque a lo mejor a usted o a mí nos toca ver liberación en nuestra familia. Que liberen a uno de nuestros hijos, a una de nuestras hijas, que liberen a un cónyuge nuestro, que puede pasar, hermano. Un hermano, una hermana, algún familiar, que usted vea que lo libertan. Usted ya sabe que no es solamente liberarlo. Ahora hay que decirle, tienes que ministrarte, habla con tu pastor, tienes que cerrar puertas. Y después te toca a ti, ordénate con el Señor. Arréglate, mantente en santidad, porque si no, se abren puertas. Entonces usted ve lo importante de este proceso. Hay que saberlo llevar. Muchos lugares solo libertan a la gente y ahí los dejan, hermano. Por eso las campañas evangelísticas, viene el evangelista, ora por todo el mundo, liberta a todo el mundo y se va. Y hay mucha gente que ni a congregarse van, quedan libres, pero al poco tiempo vuelven peor de lo que estaban. Entonces dicen, no, el poder de Dios no es real. Me liberé por unos días y ahora estoy peor. No es culpa de Dios, sino que la iglesia no está operando en los niveles que Dios manda. Ahora, los que están llamados a la liberación, digamos que usted siente ese llamado en su vida, que usted dice, pastor, a mí como que eso no me gusta mucho, pero siento que Dios me está habilitando para eso. Siento ese santo coraje contra el enemigo que posea las almas y quiero hacer algo. Entonces Dios llama gente a ese ministerio de la liberación. Pero el que es llamado a la liberación, fíjese, hermano, la liberación externa va a tener el poder y la autoridad a la misma dimensión que la liberación interna. Es decir, si usted realmente Dios lo ha llamado, por eso le di estas clases de que lo primero que hay que vencer es lo interno. Hay que vencer esa guerra contra la carne, contra el mundo, para que cuando Dios lo ponga y liberte usted a alguien, esa liberación de veras permanezca. Porque ¿qué pasa si yo soy esclavo del pecado y voy a liberar a otro? Lo que dijo Janet. Bien importante. Está lo que se llama la impartición. Usted imparte lo que tiene, de lo que tengo, te doy. Entonces imagínese yo bien esclavizado, qué sé yo, de la droga, del alcohol, y yo voy a orar por medio mundo. Lo que le estoy haciendo es transmitiendo. Y puede que grite la gente y patalee y uno dice, sí, quedó libre, que déjenlo, quedó libre. Que va. A lo mejor aquel demonio era más chiquito que el que uno carga y dice, Señor, reprenda. No. Pero pasa, hermano. Y da tristeza. Mire, ahora mismo, el del año pasado, yo le he contado que en 2 años he visto caer ministerios grandes. Un ministerio de un hermano de color, morenito, que la iglesia de él llegaba a tener hasta a veces 20,000, 30,000 personas. Estamos hablando de un ministerio tremendo, pero con televisión, con canales a nivel internacional. Y el hombre hacía campañas en las calles, caminando en las calles, declarando a la ciudad. Y un hombre llamado al área de la liberación. Un hombre que liberaba, se movía en ese mover de la liberación. Y el año pasado lo acusaron, 4 jóvenes de su iglesia. Lo acusaron de abuso sexual, de homosexualismo. Y se hizo un escándalo tan grande que el ministerio se le vino al piso, hermano. Ya usted ya no lo ve en la tele, usted ya no, desapareció poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Que había algo en él que nunca se ministró. Entonces, como no se ministró, siempre había puertas abiertas. No había en su vida, por lo menos en una área, no había santificación. Y tarde o temprano, pues eso se transmite. Entonces este asunto de la guerra espiritual no es solo meterse por meterse. Uno tiene que haber sido liberado internamente. Perfectos no somos y va a haber fallas y defectos y pecados, pero uno sabe que anda anhelando a Dios, buscando la santidad, uno anda deseando hacer el bien. Y sobre todo el que quiere liberación, el que quiere ese ministerio, es porque usted ama las almas. Y a usted le duele ver a una alma poseída por un demonio.
A usted le duele ver a un muchachito poseído por la droga, a un hombre que el alcohol lo tiene amarrado, a un matrimonio que el enemigo del espíritu de divorcio está ahí metido. A usted le duele eso. Y por amor a esas almas usted se quiere meter. Usted, Señor, dame el poder para yo hacer algo, úsame con esta gente. O sea, hay un anhelo, un amor hacia las almas. Pero el que quiere meterse solo para brillar o que la gente vea que tengo poder, no, así no funciona, hermano. Ahí es donde entra ese grupo que en tu nombre echamos fuera demonios y el Señor va a decir, no, no te conozco, la intención estaba equivocada. Entonces tiene que nacer del corazón un amor hacia las almas. El que se mete al evangelismo es porque ama a la gente. Y casi siempre el evangelista Dios lo capacita para liberar demonios. Pero usted sabe cómo yo le he enseñado, que mientras más Dios lo promueve, en las tinieblas también le cambian el nivel, ¿verdad? Si Dios lo promueve a usted, en las tinieblas va uno y dice, ya lo promovieron, jefe, y el otro va y tú le manda un demonio más grande. Usted empieza a enfrentar cosas que, mire, hermano, usted sabe que en las tinieblas, le cuento algo, han desarrollado, conversábamos con Leo, creo que fue hoy o el otro día, no me acuerdo, cómo el ser humano le encantaría la teletransportación, que hoy estoy aquí, mañana, pum, llegué allá. Eso es una cosa que el ser humano lo anhela, ¿verdad? Pero usted sabe que hay lugares en Centroamérica, en África, donde el poder de las tinieblas es tan fuerte que los brujos ungen la cabeza de la gente. Y le dicen a la gente, usted cuando quiera viajar se saca un pelo y se lo mete bajo la lengua y en 5 minutos llega allá. Y lo están haciendo, hermano. Y hay hombres que Dios ha llamado a esas áreas, hombres de experiencia, que ellos mismos dicen esto, se fue las tinieblas a otro nivel. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Amén. Y va a haber un ataque, mire, hermanos, cuando uno ve películas de guerra, uno ve el sufrimiento, uno ve la tortura. Estuvimos viendo esa película donde el imperio otomano, que era Turquía, mataron a 1,5 millones de armenios, pero los mataban como si fueran cucarachas y amontonaban los cuerpos de niños, mujeres, ancianos. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¡Qué triste! Hemos visto cómo Hitler se comió 6 millones de judíos y los mataban como si fueran basura. Y uno dice, ¡qué horror! Pero en los que se queden a la gran tribulación va a ser peor. Porque ahora el ataque va a ser para exterminar cristianos. Ya no va a ser por nacionalidad, va a ser por religión. Entonces va a haber una persecución para eliminar cristianos, hermano. Pero yo creo también que así como las tinieblas están subiendo de poder, Dios va a empezar a levantar hombres y mujeres con unos niveles como los que tenía Eliseo, hermano, Elías, hombres que, Dios mío, cuando decían aquí no llueve a menos que yo hable, eso se va a volver a ver, hermano. Pero para que eso suceda, necesitamos gente que ande liberada, ministrada y en santificación. Entonces todo cristiano debería pasar este proceso. Cuando viene a Cristo, uno debe ser sincero con el pastor y decir, hermano pastor, mire, ya acepté al Señor, gloria a Dios, pero yo todavía tengo líos con esto, todavía tengo luchas con esto, todavía ando mal en esto. ¿Qué será? Para uno poder diagnosticar, para uno poder decir, usted me cuenta, a ver, pero no venga como vienen muchos, ¿verdad? Y el pastor, yo soy bien mujeriego, pero es que mi abuelito era mujeriego y mi papá era tremendo, entonces ni modo, dicen, ¿verdad? O sea, como quien dice, no hay que venir con ese deseo de ser libre. Hay que venir con ese deseo de verdad, de decir, quítenme esto, sáquenme esto, quiero servirle a Dios en santidad. Entonces, acuérdense lo que yo siempre le digo, es el anhelo de la santidad, que uno quiere llegar ahí, pero hay obstáculos. Ahí es donde entra el proceso de la liberación y la administración. Cuando uno anhela eso, hermano. Entonces hay unos niveles de santería, de brujería, de hechicería, pero de la seria, no la que uno ve por ahí, la botánica por ahí. Hay gente que de veras están metidos en el satanismo, entregados a Satanás a unos niveles, hermano. Créame. Ayer el apóstol Mario es un hombre llamado a ese ministerio de la liberación, y él allá ha enfrentado, mire, gente que, brujos africanos, que ellos se reúnen entre ellos, hacen oraciones y pum, aparece muerto el enemigo por allá. Envían espíritus de muerte, envían el espíritu de muerte a esa casa y pum, mueren los de esa casa. Eso es real, hermano.
Nosotros que de veras hay muchas iglesias donde no enseñan nada de esto porque ya somos cristianos y amén, gloria a Dios. Pero la sangre de Jesucristo nos cubre, nos limpia. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Bajo la mano del Altísimo estamos, pero cuando andamos en santidad, hermano. Pero hay un montón de cristianos que viven como les da la gana y están convencidos de que nada me tocará. ¿Cómo así? Si estás abriendo las puertas de par en par, el enemigo va a entrar y cachetadas te va a dar y va a salir riéndose. Entonces este asunto no es porque simplemente soy cristiano. Por eso yo enseño los niveles: amor del Padre, gracia del Hijo, pero hay que meterse a la comunión. Ahí está la santidad, el anhelo de la palabra y la presencia. Hoy lo decía en la radio: un verdadero siervo o una sierva de Dios se conoce con esas dos cosas. Tiene anhelo de la palabra y anhelo de la presencia. El que tiene anhelo de esas dos cosas, créame que usted puede estar seguro que anda metido en ese nivel de la comunión con el Espíritu Santo. Tiene anhelo de la palabra y anhelo de la presencia. Las dos cosas. Pero es un deseo, algo que lo mueve, que lo motiva, que no importa lo que pase, la persona quiere, anhela eso. Ahí nos metemos a lo que enseñé el domingo, al gozo de Jehová. Uno empieza a vivir en esa luz, en ese que no importa lo que pase, nadie toca mi relación con el Señor. Pero eso, hermano, para llegar ahí, muchos siervos y siervas de Dios necesitamos pasar este proceso, hermano. A mí me ha tocado buscar con quién ministrarme y llegar y serle sincero y decirle: mire, brother, yo lo quiero y todo, pero tengo que contarle algo, necesito sacarme esto de adentro. Hay cosas que nadie más lo puede saber sino el que te ministra. Y es como nosotros, los pastores, lo que usted me cuente, eso es un voto de silencio. O sea, que hay alguien viene y me cuenta algo a mí, ahí se quedó, ni mi esposa va a saber. Por eso es que el pastorado a veces no es fácil, porque uno se entera de errores y también se entera de horrores. Y uno dice: Dios mío, y esta hermana tan bonita que se ve. Por eso las mujeres se ministran con las mujeres, ¿verdad? Para uno cuidarse. Los varones se ministran con los varones. Pero a veces uno puede oír cada cosa que uno dice: wow. Pero eso eran antes. De ahí lo sacó el Señor. Ahora ya son nueva criatura. Pero pueden quedar estragos que hay que liberar, que hay que cerrar puertas. Y uno tiene que enterarse. Entonces el voto de silencio de nosotros como siervos y ministros de Dios, lo que me cuenten ahí se queda, hermano. Entonces a mí me tocó buscar a quien decirle: mire, necesito que alguien sepa esto. Y uno cuenta y uno suelta. Y el que es hombre de Dios jamás lo dice y te da consejo y te sabe llevar. Y te sabe hablar. Y hay veces que en la administración viene la liberación. Hay veces que al ministrarse uno queda liberado, hermano. Hay veces, hermano, que uno se ministra en la alabanza y en la adoración en la iglesia. ¿Usted no le ha pasado que hay momentos que usted hasta bravo llega a la casa de Dios? Llega hasta enojado porque le fue el día mal, anda todo molesto. Y en la alabanza con medio, ya que así, que sí, que no, como que ya para que los demás me vean, ¿verdad? Pero de momento entra la presencia en la adoración. ¿Y a usted no le ha pasado que por más bravo que usted está, lo conmueve la presencia, lo quebranta? Y uno siente y uno se arrepiente, dice: Dios, perdóname lo que yo hice, Señor, aquí no soy digno. ¿Y sabe qué? Hay espíritus como el del Saúl, que salía con la música. Entonces hay veces que usted sale liberado de aquí con la pura música de Dios, hermano. Pero ¿qué nos toca después de la liberación? Hay que ministrarnos. Usted mismo puede ministrarse con su esposo, con su esposa, y decir: mira, yo fui bravo a la iglesia por esto y por esto. ¿Qué tal si hablamos para que no suceda de nuevo? Esa es una administración también. Como dicen, la mejor conversación entre parejas es la de almohada. Los que tenemos pareja, ¿verdad? En la almohada es que uno puede sincerarse y decir: mira, ¿por qué arreglémonos, hablemos para que no suceda? Y si no, hay que buscar ya la administración con los pastores. Porque el que no se ministra, usted va a andar con coraje, con rencor, va a andar con cosas y no puede andar en santificación. Se le va a hacer difícil. Entonces todos nosotros, usted tiene pastores, el día que usted me diga: mi pastor, yo necesito un tiempito con usted para ministrarme. Entonces ya yo sé a qué viene, ¿verdad? Y venga al punto, pastor, pum. Porque hay hermanos que dicen: pastores, en el 1956 era un día soleado y los pajaritos cantaban. Y uno ya está: hermano,
al punto, ¿verdad? Pastor, me pasa esto, no puedo salir de esto, yo lucho con esto, ¿qué será? Papá, conversamos. Mujeres con mujeres, varones con varones. Pero es necesario, hijos. Porque de nada sirve que yo le enseñe guerra espiritual y esto y aquello, si usted no se ha ministrado y hay áreas en su vida que hay puertas abiertas. Si usted no se ha sanado heridas, no ha limpiado rencores, si usted de chiquito le hicieron daño y nadie jamás ha orado por usted, lo ha ministrado, si alguien lo lastimó en sus sentimientos más profundos, son cosas que de veras le pueden quitar a usted la santidad, hermano. Tal vez no cometerá pecados así horrendos, pero no vive feliz. Y si no disfruta el gozo de Jehová, ya vimos el domingo qué pasaba. Se abren boquetes en esa fortaleza y por ahí se mete el enemigo. Entonces, para disfrutar el gozo de Jehová, hay que andar bien ministrados, hermano. Por eso le digo, el nivel, la administración es otro tema en sí. Nosotros en una de las clases de doctrina la enseñamos. Pero la administración es a nivel individual, a nivel familiar, ministrarse en casa. Usted mismo se puede ministrar con el Señor. Hay asuntos que usted quiere que nadie sepa, ni el pastor. De plano hay asuntos que ni al pastor usted se los quiere confiar. Entonces hay que literalmente en voz alta confesárselo a Dios y ministrarse y pedirle sanidad. Pero muchas veces el Señor te va a guiar a que por lo menos le digas al pastor, algo sucede, ore por mí, para que haya alguien que con autoridad de Dios que selle puertas, hermano. Entonces este asunto de la administración, tres cosas: liberación, ministración y santificación. Al que es liberado hay que ministrarlo y hay que enseñarle que él tiene que mantener su vida en santidad. A usted y a mí nos toca mantener las puertas cerradas. A usted y a mí nos toca mantener ese gozo, ese cerco a nuestro alrededor, disfrutando del Señor, no dejando que nada ni nadie te vuelva a abrir boquetes. Hay que entender cómo se mueven los espíritus. Este espíritu dice, volveré a mi casa o a ese hogar o a esa familia de donde yo salí. Entonces, le repito esto porque es bien importante. Si usted fue liberado de algo, en el nombre de Jesús, por la espada de Jehová, corto eso, lo que usted sufría, sea adicción a la pornografía, al alcoholismo, a la droga. Si usted viene de una familia donde se divorció la abuela, se divorció la hija, se divorció, esos son espíritus, son maldiciones generacionales. Tuvo cáncer la bisabuela, cáncer la madre, cáncer, esos son maldiciones generacionales. Entonces todo eso hay que cortarlo en el nombre de Jesús. Y lo que usted sufría, hay que decirlo, Señor, tú me liberaste de esto, pero esto yo lo corto por la espada de Jehová, no tocará mis generaciones. Lo último, ya para ir cerrando, bien importante, aunque yo lo hago aquí a veces cuando nos vamos, pero hay que cancelar el espíritu de contragolpe del enemigo. Cuando usted ore por liberación, tal vez en su casa usted mismo clama a Dios, Señor, libértame de esto, y el Señor la liberta, usted sabe que usted se la goza. Después de una gran victoria, el enemigo muchas veces contragolpea enseguida. El contragolpe es enseguida. La venganza coge tiempo. El espíritu de venganza, el enemigo dice, ok, me ganaste, está bien. Por eso es que la gente que es vengativa no se venga enseguida. Una buena venganza, uno planea. Que el Señor en su bondad me perdone, Él me ha rescatado y me ha salvado y soy nueva criatura. Pero yo era vengativo, hermano. A mí me la hacían y yo decía, 6 meses te cobro. Y yo bien amigo, ¿verdad? ¿Cómo estás? De abrazo, beso, todo. Pero aquí, espérate, 6 meses. Y uno planea la venganza, hermano. El Señor reprenda al diablo, esos espíritus. Entonces el espíritu de venganza coge tiempo. El enemigo va a planear cómo tumbarte. Por eso hay que reprender y cancelar. Mire, hermano, escúcheme clarito. Hay que cancelar todo espíritu de venganza y de contragolpe. El contragolpe es enseguida, la venganza coge tiempo. ¿A usted no le ha pasado que sale de aquí gozoso, sale usted feliz del culto? Y a veces ni en el carro va, ya van peleando. O en la noche, llegó la noche y explotó algún problema, el vecino, el amigo, el familiar, ¡blum! Eso es contragolpe, hermano. Que el Señor te dio una gran victoria y el enemigo enseguida, como una serpiente que hace así, te ataca de nuevo. Entonces hay que cancelar. Después de una gran victoria, usted acostúmbrese a decir, Padre, me siento tan bendecido, hoy sí me bendijiste, Señor. Yo cancelo toda obra, todo espíritu de contragolpe y todo espíritu de venganza. Con eso usted ya, lo que el enemigo planeó, lo canceló.
Tenemos que aprender todo esto, es guerra espiritual, hermano, por lo menos a nivel básico. Como dice mi apóstol, que sean desactivados los planes del maligno en contra mía y de mi familia. Que se desactiven, que queden, dice él tiene una palabra hermosa que él usa, que dice que queden inoperantes. Que todo plan del enemigo quede inoperante y lo cancelamos en el nombre de Jesús. Entonces, literalmente en el espíritu, lo que él planeaba se desarmó. Lo que él, como te iba a contragolpear, se canceló. Entonces, bien importante estas cosas, y que usted se acuerde, lo que usted sufre, el Señor ya lo libró del mal genio, lo libró del ser rencoroso, lo libró de ser vengativo, ya el Señor lo libró de eso. Ahora hay que pedirle a Dios que eso sea cortado y que no se les pegue a mis hijos, ni a mi nieto, ni a mi bisnieto, hasta la 4ª generación. Y la Biblia dice que a los hijos de Dios hasta 1000 generaciones bendice el Señor. Entonces, bien importante, limpiarnos nosotros, pero encarguémonos que nuestra casa quede protegida, nuestra familia, porque este espíritu puede decir, voy y volveré a la familia de donde salí. Si usted ha experimentado algo así, que algún familiar antes era nice y ahora es todo rebelde, bravucón, gruñón, a lo mejor alguien de la familia quedó libre, pero el espíritu le brincó a otro. Entonces hay que cancelar todo eso en el nombre de Jesús. Hay que echarlo fuera y hay que, este proceso, liberarlo, ministrarlo y recordarle, a ti te toca mantener la santificación. Amén, amados. Amén. Entonces ya con esto vamos cerrando este círculo de la guerra espiritual. No es tan importante aprender, miren, nosotros hemos enseñado con detalle el espíritu de Jezabel, el espíritu de Lilith, el espíritu de Leviatán. Todo eso es bueno conocerlo a nivel general. Pero a menos que a usted lo llamen a la guerra espiritual, ahí usted profundiza. Uno puede impartirle la unción de guerra espiritual, pero eso necesita adiestramiento. Para de veras meterse en un ministerio de guerra espiritual, podría yo decir por la radio, ¿verdad? Necesitamos voluntarios endemoniados que vengan para la iglesia para que los hermanos ensayen, ¿verdad? Entonces así usted coge práctica, pero no sé a cuántos les gustaría eso. Pero el ministerio de liberación, eso usted lo va a aprender es haciéndolo. El que es llamado a ese ministerio, el Señor se va a encargar de que endemoniados vengan, pasen por su camino para que usted los eche fuera, de verdad. El que es llamado a eso, no le va a poder huir. Pero los que no son llamados a eso, por lo menos necesitamos aprender la guerra espiritual a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de mi hogar, para que podamos andar en victoria. Es lo que Dios anhela de nosotros. Y no tenerle miedo. Si Dios te quiere llamar a la guerra espiritual, dígale, Señor, aquí estoy. Así como eres valiente para gritar en tu casa, sé valiente para enfrentarte al maligno, ¿sí o no? Amén. Porque hay gente que son gallitos con el esposo, con la esposa, ahí sí, venga. Pero aparece un endemoniado y sale chispeado. No. Si Dios te dio espíritu valiente, es para la guerra espiritual también. No le tenga miedo. Si después de esto usted analiza su familita, su casa, sus hijos, su hogar, de pronto usted puede decir, espérate, a lo mejor aquí sucedió algo así. A lo mejor a fulano lo liberaron, pero no se ha ministrado. O a lo mejor aquel se ministró, pero no ha guardado la santidad, entonces volvió el espíritu. Podemos volver a reorganizar y sanar muchas cosas, hermano. La idea de la enseñanza es para que usted y yo nos analicemos y digamos, espérate, de pronto en mi casa hay problemas por esto. De pronto mi esposo jamás se ha ministrado, mi mujer jamás se ha ministrado. Mire, yo conozco cristianos que llevan 30 años de cristianos y ni saben lo que es la palabra ministración. Jamás han abierto su corazón a nadie. De veras, gente que dice, ¿qué es eso? Si uno dice, wow, ¿usted nunca se ha ministrado? No. Es como confesarse con el cura, dice. Y entonces le dicen a uno, yo ya no creo en eso, yo renuncié a eso, yo no me confieso con ningún hombre. Pero la Biblia enseña que hay que confesarnos los unos a los otros. Y usted no se está confesando para que yo lo perdone, ¿verdad? Que el que perdona es Jehová de los ejércitos. Yo no le voy a mandar a que haga ciertas oraciones y tantas, no. Esto es para desahogar su alma. Y como médico, ver por dónde está el problema y sanarlo con las herramientas que el Señor le ha dado a la iglesia, hermano. Entonces esto es para el bien de las almas, para edificar las familias, los hogares, los corazones. Entonces es necesario, lo dejo con esto. Usted analícese su vida, su familia. Tal vez usted diga, yo ni sabía esto, pastor, jamás me he ministrado. Tal vez usted diga, necesitamos ministración familiar, pastor. Un día sentémonos y necesitamos sacar cositas. Es delicado, coge madurez. Porque hay gente que, si por ejemplo la esposa le dice negro,
necesitamos administración familiar. ¿Qué? Yo no, nada de eso. Aquí en la casa arreglamos, ya estuvo. Y a veces hay hogares que jamás se sanan porque nunca meten a una tercera persona. Por eso es que es bueno buscar consejería matrimonial. Una tercera persona muchas veces tiene otro oído, te va a dar otra perspectiva, te puede dar un consejo sano. Entonces, es necesario. Amén, amados. Amén. ¿Sí está de acuerdo con todo esto? Amén. Necesitamos buscar ayuda. Somos una iglesia, no solo aquí, sino en todo el mundo, toda congregación. Dios ha puesto pastores, en algún momento habrá ancianos que se encarguen de la administración, hombres y mujeres de Dios que puedan llevar toda esta carga. Hay un pueblo de Dios que anda cargado porque jamás le ha contado las cosas que cargan aquí en el pecho, jamás se las han dicho a nadie. Y hay gente que se muere con esas cargas y no disfrutan la vida cristiana, que es lo más triste. La vida cristiana el Señor nos la dejó para que nos la gocemos. Por eso le cierro este tema, es como la continuación del domingo. Para poder disfrutar de Dios necesitamos andar libres, bien ministrados, para poder mantener la santificación. Amén, amada iglesia. Amén. Vamos a estar de pie, démosle gracias al Señor. Bendecimos su santo nombre. Y hay mucho de qué hablar con este tema, pero el tiempo no nos daría y esperamos que a medida que va usted creciendo, cogiendo las clases, podamos crecer en el conocimiento de esto y usted mismo se vaya dando cuenta que lo llamó Dios. En esta noche lo que sí le voy a pedir, tal vez usted diga, pastor, yo no me he ministrado aún, no me he liberado aún de alguna cosa, pero lo que sí quiero que antes de irnos hagamos una oración por nuestras generaciones, por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, y aún los bisnietos y bisnietas que tal vez ni han nacido. Pero usted sabe las cosas que le hacen daño. Tal vez usted sabe que tiene líos todavía con ciertas áreas de su vida, el área íntima, el área matrimonial, el área financiera, tal vez su carácter, tal vez usted tiene problemas para resolver asuntos, no sabe comunicarse, tal vez a usted no le gustan los conflictos y le dice que sí a todo el mundo, le da gusto a todo el mundo para que nunca enfrentar un confrontamiento sano. Todo eso lo pueden cargar y heredar nuestros hijos, nietos y bisnietos. Entonces aquello que a usted le afecta, vamos a renunciar a eso en el nombre de Jesús y vamos a romper con la espada de Jehová y vamos a declarar como hijos y reyes de Dios que somos, con nuestra boca vamos a declarar que no tocará a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis bisnietos. Todos juntos. Padre amado, Padre que estás en el cielo, tú sabes las cosas que a mí me afectan, aquellas cosas con las que yo lucho todavía. Tú conoces mis áreas donde yo todavía estoy, Señor, tratando y tengo grandes luchas porque en algún momento tal vez me hicieron daño o tal vez yo abrí puertas y no he logrado vencer aún, pero tú sabes que ahí estoy, caminando para vencer, caminando y teniendo victoria tras victoria. Pero en esta noche yo quiero pedirte que aquello que me afecta a mí no toque a mis hijos, a mis nietos, ni a mis bisnietos. Y que tampoco toque a ningún familiar mío, ni hermano, ni hermana, ni sobrino, ni sobrina, nadie de mi familia, Señor, por la espada de Jehová. En el nombre de Jesús, se corta de mi familia toda maldición, todo espíritu que controla mentes, todo espíritu que liga vicios, se corta en el nombre de Jesús de Nazaret, por la espada de Jehová. Créalo, hágalo con autoridad. Usted diga, no tocarás a mis hijos, no tocarás a mis nietos, ni a mis bisnietos. Ninguna de las cosas que a mí me han controlado los van a controlar a ellos. Renuncio a esto en el nombre de Jesús. Yo renuncio a toda obra de maldad, renuncio a todo vicio, renuncio a todo trauma, Dios mío, y declaro que Jehová es mi sanador. Jehová es mi sanador. Jehová es mi sanador. Aleluya. Hay victoria en el nombre de Jesús. Jehová es mi sanador. En el nombre de Cristo le declaramos que Señor. Gracias, mi Dios poderoso.